Gloria a Dios. Bueno, creo que ya hemos superado eh, los impases que hemos tenido aquí con la transmisión, pero bueno, yo quiero darle la gloria a Dios y de verdad darle gracias a usted por estar allí conectado. Vamos a estar este tiempo orando a Dios. Hoy estamos haciendo nuestra transmisión en directo por medio del Facebook. Entonces vamos a darle tiempo para que las personas se vayan conectando en esta hora a la cita que tenemos con el Señor. De verdad que es un tiempo hermoso y yo estoy segura de que el Señor va a hablar a nuestras vidas. El Señor siempre tiene una palabra fresca, una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Y por eso entonces le doy gracias por estar allí conectándose. Haga ese compartir de este video, de esta transmisión a sus familiares, a sus amigos, a todas estas personas que tienen agregadas allí en el Facebook, para que el mensaje que el Señor tiene preparado en nuestra vida sea extendido a toda aquella persona que le conocemos. De verdad que es importante poder llevar esa palabra de vida, esa palabra de aliento a cuántos hogares y a personas que quizás desconocemos situaciones, pero que el Señor conoce, y que quizás esa palabra que hoy el Señor tiene preparada para usted y para mí sea de edificación también para esa persona a la que usted le hace la invitación. También quiero decirles nuevamente que estén ustedes allí invitando a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a que estén allí al frente de estas cámaras, al frente de estos equipos para ser instruidos en la palabra del Señor. Yo sé que han habido momentos difíciles, hay situaciones en las que quizás pasamos en el hogar, y no solamente por cuestiones de pandemia, que nos estemos allí en el confinamiento, sino cosas que están quizás dentro de nuestro interior. Tal vez hayan heridas allí de nuestra niñez, de nuestra infancia, y que desafortunadamente no han sido sanadas, y que por eso hoy en nuestros hogares estamos viviendo situaciones difíciles. De verdad los animo y los invito para que tomen allí, busquen su cuaderno, busquen su esfero, busquen la Biblia y se preparen, nos preparemos a escuchar esa palabra del Señor. Y voy a invitarlos para que hagamos esa oración a Dios, para que sea tomando el control de estos equipos, que sea Dios tomando el control de nuestras vidas, de nuestras familias, que sea limpiando los aires, amado Rey Celestial. Purifica, Padre poderoso, nuestras casas, amado Señor. Todo aquello que no te pertenece, precioso Rey Celestial, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de ellas, Señor. Saca, Padre Celestial, todo aquello que impide esa comunión contigo, Señor. Todo aquello que te desagrada de nosotros, amado Señor. Seas tú sacándolo de nuestra vida, precioso Rey Celestial. Te pedimos, Padre amado, en esta hora y en este tiempo, amado Dios, que la cobertura de tu Espíritu, Señor, esté en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú dándonos de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, Señor. Que los frutos del Espíritu Santo de Dios estén en nosotros activados, Padre Celestial. Te pedimos, amado Rey Celestial, que seas tú en esta noche hablando de nuestra vida, Señor. Que seas tú dándonos discernimiento, precioso Señor. Que seas tú dándonos, amado Señor, el entendimiento, quitando todo velo, precioso Rey Celestial, que haya en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, amado Señor. Quebranta toda fortaleza que haya entre nosotros, amado Rey Celestial. Y sea tu Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy, mis amados hermanos, el Señor quiere que rompamos esos cuadros tristes de nuestra vida, de nuestra niñez. Quizás allí cuando nosotros recordamos cómo fue nuestra casa. Yo sé que muchos de los que me están escuchando ya somos padres de familia, y yo los invoco para que revisemos un poco hacia allá, echemos remembranza de cómo fue nuestra casa, quiénes estaban con nosotros, ¿verdad? Cómo fue esa casa cuando nosotros estábamos chicos y estábamos bajo la sujeción de nuestros padres. Y quizás no van a ser cosas muy agradables las que vamos a recordar, ¿verdad? Si hacemos este ejercicio, si usted cierra sus ojos y empieza a recordar quizás momentos, vienen a su memoria imágenes de tristeza, hoy el Señor va a sanar su vida. Hoy el Señor va a traer sanidad a ese corazón herido. Y yo quiero que usted en esta noche, mi amado hermano, pueda ver ese panorama, esas imágenes de esa niñez en el que quizás
ve la ausencia de un papá. Quizás usted se está viendo con sus hermanos, con sus hermanitas y con su madre nada más, y viene a su corazón dolor porque tal vez ese papá o esa mamá no estuvo con ustedes, no les vino a dar ese abrazo, pero recordemos que la palabra del Señor nos dice que el Señor es el Padre de los huérfanos. Quizás usted está en este momento teniendo esas imágenes de su niñez, cuando había escasez económica, cuando usted quizás quería tomar una gaseosa y no la había, cuando quizás usted añoró tener algo en su casa y no lo podían tener por escasez económica. Recuerde que el Señor es el proveedor, dice su palabra que Él es nuestro proveedor, Él es el que nos da el sustento, amén. Entonces, si nosotros traemos estas cosas del pasado a memoria, quizás nos está tristeza, pero hoy vamos a permitirle al Señor que nos dé a nosotros ese descanso. Necesitamos liberarnos de todas esas cosas que sin darnos cuenta quizás estén afectando nuestro hogar, nuestra familia en este tiempo. Y necesitamos que sea el Señor trayendo ese descanso a nosotros primeramente, para que nosotros podamos transmitir ese descanso a nuestros hijos. Por eso es importante, mi amado hermano, que hoy usted, por medio de la palabra, por el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros, rompamos toda atadura, toda carga generacional, todas esas cosas que hicieron nuestros antepasados, hoy no tengan lugar ni autoridad en nuestra vida y mucho menos en nuestra descendencia. Declaramos que a partir de hoy es y será un lugar de descanso nuestro hogar. Necesitamos que nuestras casas y nuestros hogares sean esos lugares de reposo, que sean esos lugares en los que exista el perdón. Quizás hay errores que hayamos cometido nosotros en nuestra juventud y quizás mamá y papá no nos perdonaron, pero sabe que, mi amado hermano y hermana que me escuchan esta noche, Dios en su infinito amor ya perdonó todas tus faltas, y eso es lo importante. Entonces, mi amado hermano, yo sé que quizás hayan esos sentimientos en que mamá y papá no nos perdonó y que anhelábamos ver esa escena, quizás como el padre extiende los brazos hacia el hijo, recordando la palabra del Señor ayer con el hijo pródigo. Hoy el Señor te está abrazando en esta hora y trayendo sanidad a tu espíritu. Hoy el Señor está trayendo esa palabra de aliento, de decirte, vamos para adelante, eres mi hija, eres mi hijo consentido, te amo, conozco hasta los cabellos de tu cabeza. El Señor tiene grandes cosas para ti, y eso es lo que a nosotros nos debe importar. Entonces, vamos a estudiar en esta noche qué cosas deben haber en nuestra casa para que sea ese hogar de descanso, para que el Señor pueda entrar a obrar en nuestras vidas. Y miramos nosotros que nuestro hogar debe ser un lugar de amor. Nuestro hogar debe ser un lugar de amor. Y cuando hablamos de amor, no es solamente donde recibimos amor y el apachuche, sino que nosotros también debemos expresar ese amor. Es importante que nosotros expresemos ese amor. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, te amamos, te amo? ¿Cuántas veces le hemos expresado a nuestros hijos con un abrazo lo importante que es para nosotros? Ahora no solamente vamos a mirar nosotros como papás, también recibimos nosotros el abrazo de ese hijo. Los hijos también son afectuosos con sus papás. ¿Somos nosotros afectuosos con las personas que nos trajeron aquí a la tierra? Es importante que haya ese contacto físico. Miren, el contacto físico es tan importante que allí en Mateo 16, 18, quiero que vayamos rápidamente a leer allí, Mateo 16, versículo 18, nos dice la palabra del Señor que allí pondríamos nosotros nuestras manos y traería sanidad, ¿cierto? Mateo 16, versículo 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren la importancia que es el contacto físico. Y el mismo Señor Jesús nos lo muestra allí en la palabra del Señor. Allí más adelante en Marcos capítulo 1, en el capítulo 1 en el versículo 40 y 42, al 42 dice allí la palabra, y vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. ¿Y qué dice más allí? Y le tocó. Entonces dice el Señor allí, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado al instante la lepra, que
que se fue de aquel y quedó limpio. Mire, la lepra era una enfermedad en esa época que no había cura. Y allí como el Señor siempre nos ha dado instrucciones para cuidarnos, para protegernos, así como el Señor nos ha dicho en este tiempo que tenemos que estar resguardados, que tenemos que cuidarnos, obedecer a nuestras autoridades terrenales, en las que nos está diciendo que debemos tener unos protocolos de bioseguridad. El Señor también allí en ese tiempo le hablaba al pueblo de Dios y vamos a mirar lo que dice allí en Levítico. En Levítico le está diciendo a la gente, al pueblo, que la persona que tenía lepra de ese entonces iba a tener que rasgar sus vestiduras. Miremos allí en Levítico capítulo 13, para que tomemos nota. Tenemos que estar siempre escudriñando las escrituras, de revisar lo que nos está diciendo el Señor, confrontarla realmente lo que estamos escuchando, si es una palabra de Dios. Amén. Entonces, allí en Levíticos capítulo 13, versículo 45, dice la palabra de Dios: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces miramos nosotros que el Señor había dicho unas instrucciones allí. Como la lepra no tenía cura y se considera la persona inmunda, la manera de poderlos identificar era que ellos se rasgaran sus vestiduras. Y por eso cuando se miraba a lo lejos una persona que tenía rasgadas sus vestiduras, era la señal de decir que había algo dentro de él que no estaba bien. Y que él tenía que estar gritando, si veía que una persona se le iba a acercar, tenía que decirle: impuro, impuro, para que no se le acercara. Y si lo leemos allí en el 46, dice que no se les permitía poder dormir en el mismo lugar donde estaba el pueblo, en el mismo campamento, en la misma ciudad. Entonces imagínense cómo se puede sentir una persona con lepra, una persona rechazada, ¿verdad? Una persona en la que se pueda sentir sucia, una persona que se sentía enferma, ¿cierto? Entonces, así como él estaba en una persona que podía tener lepra, podía sentir todas cosas, yo creo que llegaría el tiempo de pensar que no era bueno vivir, o sea, ni deseaba estar vivo, ¿cierto? Entonces, mire, mi amado hermano, que lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta noche, es allí en el libro de Marcos, es que Jesús no le importó eso, sino que llegó y le tocó a esa persona leprosa, ¿cierto? Él allí se inclina y lo toca y lo sana primeramente de sus heridas emocionales. Cuando está ese contacto físico, y miren la importancia de ese contacto físico, de ese abrazo, de ese toque, que es necesario dentro de nuestras familias. Miramos que el Señor allí, haciendo esa referencia, era necesario sanar esas heridas emocionales, porque cuando el corazón está sano, cuando esas heridas emocionales están sanadas, se activa la fe, se va a mover la fe. Y cuando la fe se activa es donde suceden los milagros. Para que haya milagros, ¿qué tiene que existir? La fe. Entonces, mi amado hermano, miren lo importante que es tener ese contacto físico, ¿cierto? Para poder tener esa fe, para poder nosotros recibir los milagros. Amén. Y cuando viene esa fe, entonces ahí sí viene esa sanidad física. Mire que el leproso le dijo ya al Señor que lo limpiara. Y el Señor dijo: sí quiero, y le tocó, dice la palabra del Señor. Cuando él le tocó, lo que le estaba era transmitiendo esa sanidad interior, porque ¿qué pasaba antes de que el Señor lo tocara? Lo estaban rechazando, lo estaban viendo con desprecio, lo miraban a lo lejos. Pero cuando el Señor le tocó, está haciendo esa sanidad, de que él no siente ese rechazo, de que así aún como él estaba, el Señor le amaba. Y es eso lo que el Señor nos dice a nosotros en esta noche. Es importante que nosotros tengamos esa sanidad interior, esa sanidad emocional, para que podamos nosotros activar nuestra fe y poder ver esa sanidad física que quizás podamos estar pasando, o aquellas cosas que están pasando dentro de nuestro hogar. Entonces, mis amados, es importante que nosotros allí en nuestras casas tengamos ese contacto físico con nuestros hijos, el que los podamos abrazar, el que nuestros hijos, yo no sé, a veces cuando ya van creciendo como que les fastidia que uno les abrace, no importa. Allí nuestros hijos, por eso les decía a ustedes al principio de este servicio, invítelos a que estén alrededor suyo y escuchen la palabra del Señor, porque hemos entendido que este mensaje, lo que el Señor nos está diciendo en esta noche, es para edificar nuestro hogar,
que nuestro hogar esté conforme al diseño que Él tiene plasmado para nosotros, como una familia, como un matrimonio, como un hogar. Amén. Entonces, miramos nosotros allí, yo quiero que vayamos rápidamente en Marcos 8:22, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, llevaron el ciego y le suplicaron. Ese pueblo ya había entendido que el secreto de esa sanación estaba en el toque, en el contacto físico. Allí cuando miramos en Marcos 9:36, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, luego tomó un niño en medio de ellos abrazándolos. Mire que allí el Señor dice que el Señor lo abrazó, ¿cierto? Dice, abrazando y les dijo que el que lo recibe a Él en su nombre, aún estos pequeños lo recibe a Él. Y más adelante dicen en el capítulo 10 que los papás de los otros niños llevaron sus otros hijos a que el Señor los abrazara. Quizás a que tuvieran esa sanidad por la falta quizás de ese contacto físico, de ese abrazo de un padre aquí en la tierra. Entonces miramos nosotros la importancia que es tener ese contacto físico. A veces como papás creemos que lo importante de nuestros hijos es que no les falte nada en lo material y estamos buscándole las comodidades físicas, materiales, pero miren lo que es un abrazo, la importancia y el valor que pueda tener. Y no solamente para nuestros hijos, yo creo que nosotros como papás también necesitamos el abrazo de un esposo, necesitamos el abrazo de la esposa, necesitamos el abrazo de nuestros hijos también. Entonces, jóvenes que me están escuchando en esta noche, espositos que están en esta noche allí conectados, meditemos sobre lo que hemos hecho en nuestro hogar. ¿Cuánto hace que no damos un abrazo de amor, un abrazo donde le estamos diciendo a nuestra pareja o a nuestros hijos que tienen nuestra protección, de que nosotros le amamos? En el Antiguo Testamento el Señor también nos dice que Él nos toca, y lo dice allí en el Salmo 37, en el capítulo 37, en el versículo 23 y 24, en la versión internacional, dice, el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque Cristo los sostiene de la mano. Ese es nuestro Rey, que aunque tropecemos, no vamos a caer porque Él nos sostendrá, porque nos tiene allí en su mano. Entonces, quizás estemos pasando momentos difíciles, o usted ahorita no pueda estar sintiéndose bien, pero en algún momento usted ha dicho, pero es que yo no lo veo, yo a veces me he sentido solo, me he sentido sola, pero el Señor está diciéndote hoy en esta noche, Él está allí contigo. Y no solamente Él está allí, sino que allí en el versículo 24 dice, nos sostiene con su mano. El Señor nos está sustentando allí. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Porque no solamente está allí con nosotros, sino que nos sostiene. Amén. Entonces, para que esto sea eficaz, para que esto nosotros lo podamos vivir, tenemos que creerlo. Tenemos que creer que verdaderamente hasta donde hemos ido hoy es porque el Señor nos ha llevado, porque nos ha sustentado, porque nos ha guardado, porque estaba ahí adelante con nosotros, protegiéndonos. El Salmo 91, en el versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Qué hermoso es el Señor. Que ni siquiera te lastimes con una piedra. Él nos va a sostener, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo estamos dando ese abrazo, estamos diciendo, cuando de pronto las palabras no son suficientes o no encontramos las palabras, con ese abrazo podemos estar expresando amor. Con ese abrazo usted le está diciendo a su esposo, a su hija, a su hijo, a su esposa, le está diciendo te amo. Con ese abrazo de amor usted le está diciendo a la persona que cuenta contigo, que tú estás ahí para cuando lo necesiten, que eres importante. Mire cuántas cosas dentro de nuestro pasado, quizás esperamos un abrazo de papá donde nos felicitara por algo bueno que hicimos y no llegó. Mire la importancia que hoy usted pueda hacer eso en sus hijos, en su esposo o en su esposa. Decirle allí que eres bienvenido, que me hace falta. Amén. Ese es ese abrazo, ¿verdad? Entonces, ese abrazo no solamente es para expresar amor. Esos abrazos también se pueden dar para expresar perdón. Quizás hemos herido a las personas sin querer. Nos hemos dejado llevar por la ira. Nos hemos dejado llevar quizás por las emociones y hemos lastimado. Entonces, ese abrazo de perdón
es decirle, me equivoqué, perdóneme. Mire, no quise hacerlo, no fue mi intención. Perdóname, y está ese abrazo. Y eso hará que sean más que 1000 palabras las que se puedan decir, ¿verdad? Entonces, mire que esos abrazos, que a veces los tenemos en poco, son importantes. Entonces miramos nosotros, mis amados hermanos, que ese abrazo nos suaviza el dolor, nos hace sentir a nosotros que no estamos solos, ¿verdad? Ese abrazo es el que nos hace sentir aceptados, de que estamos siendo amados. Y ahí es cuando empieza la sanidad, comienza con ese abrazo de mamá y de papá. Ahí es cuando empieza ese abrazo y empieza esa sanidad para nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Porque el enemigo quizás lo que impide muchas veces es que hayan esos abrazos. Tan ridículo, ya tan grande con esas bobadas. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Él viene a matar, a destruir, a robar y a destruir. Pero hoy usted, mi amado hermano que me está escuchando en esta noche, debemos entender lo importante que es dar ese abrazo, tener ese contacto físico con nuestros hijos, con nuestro esposo. Amén. Entonces, debemos trabajar todos. Aquí es mamá, papá, hijos, hermanos, todos los integrantes de la familia, si están los abuelos, si están los suegros, como dice mi esposo, los tíos, todos los que estén allí bajo nuestro hogar. Todos debemos trabajar en que haya ese contacto físico, en que haya ese amor. Otra cosa que debe haber dentro de nuestro hogar es que debe ser un refugio en medio de la tormenta. Que nosotros estamos allí en el trabajo, en el colegio, en las universidades, ¿cierto? Y estamos siempre como en un vaivén de cosas y nos sentimos atormentados. Que podamos nosotros llegar a casa y sentir ese refugio, ese dulce refugio, como dice la palabra del Señor. Pero desafortunadamente a veces escuchamos personas que dicen que su casa es la tormenta. Y eso no debe ser así, mi amado hermano. Por eso es importante que cada uno de los integrantes hagan parte de que esa casa sea ese lugar de refugio, que sea ese lugar en el que podamos encontrar el descanso que el Señor nos ha llamado. Pero eso no lo puede hacer una sola persona. Nos toca involucrarnos a todos. Entonces, es importante que hagamos que nuestra casa sea ese refugio. Entonces, revisemos qué hay allí, que se vea como una tormenta, que se vea una trifulca allí, sino que verdaderamente seamos ese hogar de dulce descanso, de protección. Otro lugar que debe haber dentro de los hogares es que nos debemos sentir protegidos. Nosotros nos debemos sentir protegidos en casa, nuestros hijos se deben sentir protegidos en casa. Lo dice allí el Salmo 91 en el versículo 1, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese debe ser nuestra casa, ese debe ser el lugar de protección, ese debe ser el lugar de cobertura, de seguridad, donde más nosotros nos podemos sentir seguros si no es en nuestro hogar. Esto me hace acordar, una vez mi hija estaba en la casa solita en la noche, mamá no estaba, y empezó ya a escuchar ruidos en la casa, y entró una llamada justamente cuando subíamos nosotros en el Catumar. Y mi hija estaba aún chiquitica y mi mamá la llamó y empezó como a molestarla por el teléfono. Y ella tuvo miedo. Yo había salido a comprar unas cosas a la tienda. Y cuando yo llegué ya le iba a encontrar que iba en el camino. ¿Y qué pasó, Ana María? No, que fue que me llamaron y bueno, en fin, sintió miedo. Yo le dije, mami, pero si usted está en la casa, mientras usted está en la casa, está segura. Y eso es lo que nos dice el Señor. Nuestra casa debe brindar seguridad. Nuestra casa debe brindarle a nuestros hijos protección. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra casa. La responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos. Mire, nosotros somos los responsables de brindarle a nuestros hijos seguridad. La responsabilidad de que ellos puedan estar seguros en casa. Mire, muchas veces cuando uno mira en las noticias, inclusive, que los abusos de los niños, de las niñas, inclusive de los adolescentes, suceden dentro de los mismos hogares, dentro de las mismas casas. Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de brindarle la seguridad a nuestros hijos para que sean esos lugares protegidos. Amén. Miremos qué programas de televisión están viendo nuestros hijos, que quizás estén dañando sus corazones, sus pensamientos. Amén. El enemigo es estratega y nosotros no podemos ser
inconscientes o creer o desmeritarlo o creer que no es capaz de hacer cosas que nos destruyan. Entonces hay que trabajar mucho en que nuestro hogar sea un lugar de protección, un lugar de disciplina y de libertad. Amén. Un hogar necesita disciplina y libertad, necesita orden, necesita parámetros. Amén. Necesitan saber nuestros hijos y todos en la casa necesitamos qué se debe hacer y qué no se debe hacer. En nuestra casa debe saberse a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, ¿verdad? Se debe saber a qué hora se va a comer, a qué hora es la reunión de compartir la palabra, cuál es el momento, amén, cuáles son las normas para mantener limpia nuestra casa. Eso es tener también nosotros lo necesario. Y cuando tiene las normas definidas, ahí podrá haber esa libertad, porque las normas deben ser suficientemente flexibles para que pueda haber esa libertad y haya esa armonía, que puedan disfrutar su casa, tanto los papás como los hijos. Pero a veces eso como que allá dentro de nosotros como que no pasa, siempre se siente de pronto la carga hacia un solo lado, pero hoy el Señor nos está diciendo, es necesario que haya disciplina, es necesario que haya normas, que hayan parámetros dentro de nuestro hogar. Miremos qué es lo que hay que hacer. Amén. Entonces, a veces nosotros dentro del hogar le miramos más importante a las cosas y no a las personas. Y eso nosotros lo debemos evaluar. Si eso está pasando en su casa, hay que evaluar. Si está lavando la loza al hijo y se le cayó el plato y se quebró, ¿contra quién va usted? ¿Quién es más importante? Yo no creo que el muchacho lo haya hecho con la intención de romperlo, ¿verdad? O el suero, o la persona que esté haciendo alguna actividad y no salgan las cosas como son. Pero a veces nos enfrascamos en las cosas y no verdaderamente en las personas. Entonces hay que mirar muy bien qué es lo que estamos haciendo dentro de nosotros. Debemos hacer que nuestro hogar sea un lugar un lugar donde nosotros pueda tener esa disciplina, pero que también podamos vivir bien, que vivamos rico. Amén. Que sacamos nosotros tener la casa impecable, toda, mejor dicho, pero dentro de nosotros vivimos amargados y tristes. O cansados porque todo el día me la pasé arreglando la casa y entonces cuando el esposo llega, venga, miramos una película, ay no, yo estoy cansada, me quiero acostar, ¿no? Ahora no estoy diciendo que entonces dejemos la casa en el desorden tenaz, no. Todo tiene una disciplina y un orden. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta noche. Entonces hay que revisar eso. Debe ser un lugar de diversión. Nuestro hogar debe ser un lugar de diversión. Qué bueno que usted saque ese tiempo. Y yo creo que este tiempo de cuarentena nos ha permitido poder compartir más con nuestros hijos y con nuestro esposo, ¿cierto? De poder ver una película, ¿verdad? De que podamos jugar dentro de la casa. Hay cosas que son pequeños detalles, que no se necesita mucho dinero, o es más, no se necesita el dinero porque está ahí en la casa, puede ponerla a mirar un programa de televisión, una película, ¿verdad? O hacer un juego allí, ¿cierto? Comer cualquier cosa, ¿cierto? Comprar papas, fritar unas maíz-piras y poder compartir una película. Es necesario que dentro de nuestro hogar haya ese tiempo de diversión, haya diversión. Que nuestros hijos no tengan que salir a la calle a buscar diversión, porque sabe qué es lo que buscan, o sea, sabe qué encuentran en la calle, discotecas, qué encuentran en nuestros hijos en la calle, drogas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dejar que nuestros hijos salgan si tienen dentro de su hogar un lugar de diversión? Que permitan que sus hijos puedan traer a sus amigos y compartir en casa, de una película, quizás de un juego, ahorita los muchachos juegan mucho play y todas estas cosas, que puedan ellos tener esa libertad de traer también a sus hijos aquí y que sean divertidos, que si no lo están haciendo en la casa de nosotros, bueno, se fue para la casa del amiguito de él o de nosotros, pero allá está la protección de los papás también, ¿verdad? Porque el enemigo lo que va a venir, si ellos no están bajo la cobertura de una casa, muy seguramente el enemigo los va a atrapar y hacer cosas que el Señor no le va a agradar, amén. Entonces, esas cosas, cuando nuestros hijos se están divirtiendo fuera de la casa, lo único que estamos es haciendo que ellos de pronto tengan una diversión peligrosa, y es de la que nosotros quizás más adelante nos vamos a estar arrepintiendo. Entonces, miremos cómo estamos pasando ese tiempo en casa, qué estamos nosotros si nuestra casa verdaderamente es un lugar de diversión.
En el hogar, en nuestra casa debe ser un lugar de puertas abiertas. Y cuando se habla de puertas abiertas, también se están hablando de las habitaciones. Esas habitaciones deben estar siempre abiertas porque no debemos tener secretos, no debemos tener cosas ocultas. A veces los muchachos ya quizás cuando están entre los 18 y los 19 años quieren vivir encerrados allá en sus cuartos y los papás no pueden entrar y como en una república independiente dentro del hogar. Y eso no está bien. Nosotros como papás tenemos la autoridad de entrar a los cuartos de ellos las veces que queramos, en el momento que queramos. Por eso es importante que estén siempre esas puertas abiertas, porque no tenemos nada que ocultar. Amén. Y no solamente esas habitaciones deben estar, esas puertas solo deben estar abiertas en las habitaciones, no. Deben estar abiertas también para sus amigos. Deben estar abiertas para que sus amigos puedan llegar también allá y compartir con ellos. Amén. Quizás comer. Yo recuerdo que cuando estaba chica a mí me gustaba que mis amigas fueran a la casa y ojalá les pudiera compartir del alimento, que se sientan ellos chévere dentro de mi casa. Y yo creo que los muchachos lo que más les gustaría es que la gente, que sus amigos puedan ver que ustedes viven bien y no que, uy, no, no vayamos allá porque allá es una pelea, allá mi mamá, mi papá, mis hermanos, no, sino que verdaderamente haya dentro de nuestra casa ese tiempo bonito, que sea de puertas abiertas, que sea abiertas las puertas para la familia de nuestro cónyuge. ¿Cuántos dicen amén? Uy, no, suegra, uy, no, el suegrito, no, para todos, que las personas que lleguen a nuestra casa se sientan bienvenidas, que nuestra familia se sienta bienvenida. Yo creo que a nadie nos va a gustar que nos desplacen o nos rechacen nuestra familia, ¿verdad? Entonces, así como nosotros no queremos que rechacen nuestra familia, también tenemos que aceptar la familia de nuestro esposo. Cuando nosotros nos casamos, estábamos casándonos también con la familia de nuestro esposo o de nuestra esposa. Entonces, qué bueno que ellos también cuando lleguen a su casa puedan sentirse bienvenidos, porque usted quiere que su familia cuando llegue a casa se sienta agradable, ¿verdad? Entonces, es importante que hayan esas casas de puertas abiertas, amén. Nuestra casa debe ser un lugar de calor, de hogar, amén. Y ese lugar, ese calor de hogar es que sea acogedor, que sea un lugar donde todos los integrantes trabajen en ello, amén. Todos debemos trabajar para que la persona que llegue a la casa se sienta bienvenida, así sea por un ratico que venga, digan, uy, aquí llega uno y siente tranquilidad, uno aquí ve cordialidad, ve amabilidad, ¿cierto? Ve esa coinonía entre los integrantes. Pero qué tristeza que uno a veces va a casas de familiares o de amigos y llega uno y el uno está por allá, la mamá en la cocina, si estoy visitando a una persona, entonces el único que me está atendiendo, está compartiendo conmigo, esa es la persona que fui a buscar. Y qué bonito que pueda haber esa integración entre todos allí. Entonces, partiendo de que, pues obviamente pronto no sentarse a recibir la visita al hijo, ¿cierto? Pero sí que si llegó el amigo, sí, bienvenido, siéntese, se le ofrece algo, irle a traer, lo saludan, cómo está, preguntarle cómo se siente, cómo le está yendo, mientras llega su hijo, ¿verdad? Y sale. Pero que verdaderamente haya esa acogida, de que verdaderamente estemos nosotros abrazando, no propiamente pronto con nuestras manos, pero sí con el sentimiento. Amén. Entonces, otra cosa que es importante que nosotros tengamos dentro de nuestro hogar es que de todos debemos trabajar para edificarla. Y a donde dicen los varones amén a esta palabra. Quizás muchos se escudan porque dicen que la mujer sabia es la que edifica su casa, pero la responsabilidad es de todos nosotros. La mujer sabia que edifica su casa es la que sabe organizar a su esposo y a sus hijos para que edifiquen ese hogar, esa casa. Entonces es importante que entre todos la mantengan limpia, la tengan ordenada. El trabajo no es de mamá nomás, el trabajo no es de la empleada de servicio, el trabajo es de todos, de los hijos, varones, también es su responsabilidad. Yo creo que a ustedes les gusta llegar a una casa donde huela rico, donde se sienta ordenado, ¿verdad? A todos nos gusta, pero necesitamos también dedicar esos tiempos. Yo tengo, por ejemplo, a mi esposito aquí me ayuda, ¿verdad que sí? Él me está haciendo señas y sí, es un hombre que me colabora en casa. Y así como yo también le colaboro en las cosas a él. Y eso hace que las cargas se sientan más livianas,
que cuando a veces trabajamos, a mí me parece muy bonito y se lo he dicho a él, chévere, que somos un equipo. Cuando de pronto yo estoy lavando, estoy en la cocina porque él sí no le gusta la cocina, pero él está en la casa lavando, limpiando muebles, rapeando, y cuando terminamos el día y vemos todo limpio y dice él, qué bonito, ¿cierto? Y le decía, amor, somos un equipo, entre los dos podemos sacar y tener nuestra casa limpia. Y es eso, mi amado hermano, con nuestros hijos también, que cada uno tenga una responsabilidad, tenga una tareita. Eso es ser uno sabio edificando su casa. Amén. Entonces, es importante, amén, que se trabaje en eso. Y no solamente en las cosas de la casa. Como papás, yo sé que mi esposo tiene sueños, tiene unas metas, yo también las tengo, al igual que mis hijos. Y entre todos debemos empezar a trabajar en esas metas, en mirar cómo hacer para que llegue a alcanzar esa meta mi papá. Jóvenes que están allí escuchando, piensa, ¿usted sabe cuál es el sueño de su papá? ¿Cuál es el sueño de su mamá? ¿O solo le interesa sacar el suyo? ¿Cuál es el sueño de sus hermanos? Tenemos que empezar nosotros a evaluar lo que nos dice el Señor en esta noche, que empecemos a trabajar en unidad, a que puedan ellos alcanzar esas metas también, ¿verdad? Que si el dinero es de papá, no, el dinero es de papá, el dinero es de la casa. Y cuando nosotros entendemos que el dinero no es de una persona en específico, porque fue el que trajo la provisión, sino que es el dinero de la casa, es el dinero del hogar, todos la van a disfrutar cuando haya ese dinero. Y muy seguramente, así como la pudieron disfrutar cuando estaba, el día que no la haya también van a compartir esas casas, van a ver esos sacrificios y lo van a hacer con tranquilidad, porque como dice la palabra, allí cuando se casan, en las buenas y en las malas vamos a estar. Amén. Pero para eso necesitamos nosotros como papás hablarle a nuestros hijos, hacerlos partícipes de nuestras cosas. Mire, a veces uno escucha padres de familia que dicen, no, es que mi hijo no me ayuda con las obligaciones, en un momento difícil, que no se están dando las cosas. No, porque para qué, eso es problema mío, ¿no? A los muchachos hay que decirles cómo estamos pasando económicamente, qué dificultades están pasando. Y muy seguramente si nosotros hemos sido con ellos, los hemos hecho partícipes de nuestros buenos momentos, muy seguramente van a ser parte de la solución a ese momento de escasez. Pero quizás también hemos escuchado jóvenes cuando hablan y de que simplemente están cosechando los papás lo que hicieron en ellos. Porque cuando tuvieron abundancia, la abundancia se la puso fue el papá o se la puso la mamá. Y los hijos allá, esperen porque están chiquitos, esperen porque es que yo soy el que trabajo. Entonces hay que revisar, mi amado hermano y hermana que me está escuchando en esta noche, qué estamos haciendo, qué hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Y empecemos nosotros a romper esas cadenas, esas ataduras quizás generacionales, porque eso lo vi yo en mi casa, o porque eso fue que yo lo vi y me parece que eso es lo normal, o es que así debe ser. El Señor nos ha llamado con un diseño precioso para que vivamos felices en nuestro hogar. Amén. Otra característica que debe tener nuestro hogar es que debe ser un lugar de luz. Amén. Nuestro hogar debe ser un lugar de luz. Y debemos revisar allí en la casa qué cosas están trayendo oscuridad. Allí revisar en los cuartos, en las bibliotecas, a todo a nuestro alrededor, allí en los cajones, ¿verdad? ¿Qué revistas hay? ¿Qué libros están por allá guardados? Miren, los muchachos a veces en su curiosidad quizás empiezan a buscar libros de ¿cómo se llama eso, pastor? Como oscuros, o sea, como de brujería, de hechicería, metafísica, todas estas cosas ocultas por la curiosidad, y lo único que está trayendo a nuestro hogar es oscuridad. Y nuestro hogar debe ser un lugar de luz, amén. Debe ser un lugar donde no debe haber ninguna porquería ni programas de televisión donde no se esté honrando al Señor. A todas estas cosas que uno a veces las ve en el diario, ya está mirando televisión. No, ¿qué está mirando? Están en esos juegos virtuales. ¿Qué es lo que están jugando allí nuestros muchachos? Todas estas cosas, mis amados hermanos, que espero que el Señor nos haya hablado en esta noche, usted las esté meditando y revisándolas ya junto con su esposo, con su esposa, con sus hijos, de qué es lo que está pasando en nuestro hogar. Y miren lo más importante que debe haber en nuestro hogar, y es la presencia del Señor. Uno diría, sería lo primero que debería haber, pero créame, mi amado hermano, que el Señor no puede estar donde está la inmundicia.
El Señor no puede estar donde está el pecado. El Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, primero tenemos que mirar qué cosas deben estar dentro de nuestro hogar para que la presencia del Señor esté en nuestras vidas. Amén. Que Él pueda decir, me siento deleitoso aquí. Aquí es donde yo encuentro que me adoran. Aquí es donde yo encuentro ese tiempo de alabanza. Aquí es donde yo encuentro una familia que se reúne a orar, a escudriñar las escrituras. Un hogar donde yo miro que están trabajando en el bien del uno con el otro. Donde miro que se expresan amor. Donde es un lugar donde hay descanso. Es un lugar donde se puede decir que hay el refugio. Y todas esas características que le dije hacia atrás. Cuando reunimos todas esas características, entonces la presencia del Señor puede estar allí, ¿verdad? En Mateo 21:12 dice que el Señor Jesús entró al templo. Amén. Yo quiero que usted allí con sus ojitos cerrados para finalizar, cierre allí usted sus ojos e imagínese a Jesús entrar en su casa. Imagínese allí cómo el Señor estaría entrando. Quizás en esta noche puedan haber personas que digan o no vean entrar a Jesús, sencillamente porque quizás han sido casas donde usted no le ha invitado al Señor que entre. Y por eso en esta noche es importante que usted le diga al Señor, Señor, necesito que entres en mi casa. Señor, te invito a que seas tú el que gobiernes allí. Necesito que entres a mi hogar. Amén. Reconozco que quizás no he hecho las cosas que te agradan, Señor. Quizás en mi casa ha reinado las peleas, quizás en mi casa ha reinado el egoísmo, quizás en mi casa ha reinado la envidia, el dolor, la tristeza. Amén. Quizás por eso hay enfermedad, Señor, pero hoy necesito que entres en mi casa, Padre. Mire, Jesús cuando entró en el templo, dice la palabra del Señor que Él empezó lo primero que hizo fue echar fuera a los mercaderistas, a los que estaban allí, a los vendedores. Dice que tumbó las mesas. Amén. Y a los fariseos no les gustó eso porque dijo, bueno, ¿y usted con qué autoridad viene a hacer eso? ¿Y qué le responde el Señor? Porque esta es mi casa. Hoy necesita el Señor hacer un trabajo importante en usted. Hoy el Señor quiere tomar el control de su casa, pero para eso necesitamos darle primeramente permiso para que Él entre. Porque Él es un Señor, dice la palabra allá en Apocalipsis 3:20, que Él está en la puerta y toca, pero el que le abre y lo hace entrar, Él sigue. Amén. Entonces, que sea el Señor en esta noche tomando el control. Amén. Por eso nosotros debemos entregarle nuestra casa al Señor. Amén. Que Él sea el que saque todas estas cosas. El Señor va a sacar todo aquello que quizás hoy el Señor le está hablando a su vida. Y usted pueda decir entonces allí, Señor, necesito que seas tú limpiando ese foco de oscuridad que hay en mi casa. Que el pecado que está allí, Señor, por años se ha echado fuera. Y quizás tienes que tener la valentía de poder estar recibiendo lo que el Señor tenga que sacar de ti. Quizás tú has atesorado o has amado algo que el Señor ve en esta noche que no es lo que permite que tú seas feliz dentro del hogar, de que tu hogar sea un mejor hogar y tenga que salir de ello y tener que renunciar. Pero es importante, mi hermano, mire, allí cuando lo hizo el Señor Jesús, Él empezó a sacar todas estas cosas, ¿cierto? Y nosotros necesitamos que el Señor nos muestre cuál es ese pecado, cuál es ese problema, amén. Y quizás no vaya a ser propiamente tu esposo, porque es fácil echarle la responsabilidad, es que si mi marido fuera, es que si mi mujer fuera, es que si yo tuviera mis hijos, pero si es que mis hijos, y estamos casi siempre buscando un responsable hacia afuera. ¿Y qué tal que el Señor nos mostrara que el problema está dentro de nosotros? Quizás por lo que vivimos, quizás porque no veíamos las cosas como el Señor nos ha demandado. Entonces, todo aquello que no debe estar en mi casa, el Señor lo puede sacar. Toda esa oscuridad. Dígale usted al Señor en esta noche, Señor, saca toda religiosidad, Señor. Saca de mi casa, precioso Señor, toda pelea. Saca, Señor, de mi casa todo resentimiento, Padre. Oh, bendito Dios, te pedimos que seas tú sacando a esa música negativa, Señor. Música que a veces uno dice que la música es tan insignificante, pero miren, a veces los mensajes que traen esas letras, esas canciones, lo que nos trae a nosotros es depresión, nos trae angustia. Estamos atando nuestros hijos, nuestros hogares a las cosas que dice allí esas canciones. Entonces, Señor, que seas tú sacando todo aquello que no sea de gloria y honra para ti, Señor.
de esos programas de televisión donde no te están honrando, precioso Dios, donde no edifican nuestra casa, sino que por el contrario están llevando a nuestros muchachos, Señor, a rebeldía, a buscar drogas, a buscar la vida fácil, Señor, a no prepararse, amado Rey Celestial. Padre poderoso, que seas tú quitando todo aquello, Señor, y seas tú tomando el control, amado Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que esté allí prendiendo las luces de nuestra casa. Que sea Él abriendo las puertas que nos dé el Señor en esta noche. Que sea el Espíritu Santo de Dios abriendo esas ventanas para que entre la luz y sea la oscuridad echada allá afuera. Démosle permiso al Señor que entre a lo más profundo de nuestros hogares, que entre a lo más profundo de nuestra vida y le digamos al Señor que Él encuentre allí lo que no nos ha permitido avanzar, el que no nos ha permitido vencer, a esas cosas que quizás están trayendo destrucción a nuestra casa y que por años hemos creído que es lo normal, pero hoy el Señor nos está diciendo, hay que sacudir, hay que limpiar, amén, que sea el Señor allí tomando el control, amén. Cuando Jesús sacó a los mercaderistas, allí empezó a sanar enfermos, dice allí terminando el capítulo 12 en adelante de Mateo 21, ¿cierto? Dice que empezaron a sanarse, empezó a llegar la gente allí. Entonces pidámosle al Señor que sea sacando de nuestra casa la basura. Óigame bien, a sacar la basura. Porque a veces nosotros atesoramos basura, iglesia. Entonces pidámosle al Señor que sea ayudando. De descanso, ese lugar de refugio, ese lugar de amor, de abrazo, de coinonía, de preocuparse el uno por el otro, de edificación. Amén. Entonces yo los invito en esta noche para finalizar, que oremos y cierre usted sus ojos en esta noche. Yo te pido, Señor, en esta hora que seas tú trayendo sanidad a mi casa, precioso Rey. Que traigas ese abrazo de mamá o de papá, Señor, que no me dieron cuando yo era pequeño, Señor, cuando era pequeña. No me dijeron, amado Rey Celestial, lo valioso que era, precioso Señor. Hoy, Padre poderoso, te pedimos que seas tú, Señor, cambiando nuestro futuro, Señor, nuestro presente, siendo sanados, porque el pasado ya no lo podemos hacer, Señor. Pero vamos hacia adelante, precioso Rey. Que pueda abrazar nosotros a nuestros esposos, amado Señor. Que podamos abrazar a nuestra esposa, a nuestros hijos con libertad, Señor. Que puedan sentir, amado Rey Celestial, que tienen la protección con nosotros, amado Señor, porque tú estás allí con nosotros sustentándonos con tu mano, preciosa Dios, que seas tú, Espíritu Santo, Señor, trayendo descanso a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que encontremos nosotros, amado Señor, esas palabras, que nuestros hijos encuentren en nosotros esas palabras de esperanza, que nuestro esposo, nuestra esposa, cuando nosotros hablemos, encuentren palabras de esperanza también, Señor, y ese abrazo, precioso Rey Celestial, de sanidad. Hoy el Señor te invita a que revisemos qué está pasando en nuestro hogar. ¿Qué de las características que les mencioné en esta noche están en tu casa? ¿O que les hace falta pulir un poco más? ¿Cuáles quizás no estaban? Empecemos a trabajar en ellas. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Y quiero saludar en esta noche a las personas que se conectaron allí y sé que están pendientes en las redes. A nuestra hermana Anita Garzón. Anita, Dios te bendiga, hija. Yo sé que el Señor está allí contigo y tu hogar, amada, será de bendiciones. Davinson Ruiz, a Jimenita también, a Chirley Ladino, que el Señor las continúe bendiciendo. Hermana Patricia, Dios te bendiga. A mi madre que está allí en Cartagena, nuestra mamita, mi madre Leonor, a la hermana Lucía Rico, Dios te bendiga también. A Juan Castillo, Yuli, hoy teníamos cita, hija, te estuve esperando en esta noche, espero que te comuniques próximamente conmigo para continuar. Mi suegra, la pastora Nubia López, Dios te bendiga. Suegra, a Normita Murcia también, a toda tu familia, a la familia Murcia Rojas, que sea el Todopoderoso con ustedes. Hermana Sonia Milena Ávila, allí también Dios te bendiga, mi amada hermana. A Olga Lucía Áviles, Dios te bendiga. A mi hermana también que está allí conectada junto con mi sobrina. Y a todos los hermanos que por tiempo no los puedo alcanzar a saludar, yo les pido al Dios Todopoderoso que sea colmándolos de bendiciones a todos ustedes. Amén. Y los que van a estar en el transcurso de este tiempo escuchando este mensaje. Quiero también que me acompañen en oración. Tenemos una familia en Bogotá. La señora se llama Sandra. El esposito Víctor Yuri se llama la señora Diva. Son una familia numerosa que está en la ciudad de Bogotá y
El Señor se encuentra ahorita en la UCI con un respirador. Confiamos en el Señor de que sea tomando el control de la vida de este varón y trayéndolo a sanidad. Amén. Creemos también de que nuestra amiga Diva, también una mujer de 75 años que le confirmaron positivo en el COVID, también sea el Señor allí, y toda la familia que vive en esas residencias sea cubierta con la sangre de Cristo, y aunque puedan tener esa enfermedad, no teman, porque el Señor estará allí con ellos. También oramos por el familiar de Santiago Cano, un amigo de nuestra hermana Patricia. Pido oración por este varón también, que sea el Todopoderoso allí supliendo la necesidad que tiene este varón, si es una enfermedad, si es algo económico, emocional, que le crea al Señor, y creemos que Él es el que estará obrando en la vida de Santiago. Normita, Dios te bendiga, hija, estás pidiendo oración por tu bebé. Dios tiene el control de esta vida. El Señor lo ha conocido desde ahí donde está en este momento. Así que no temas, mujer. El Señor está contigo y con ese bebé, con tu esposo y con toda tu familia. Él es el que da la vida, y confiamos en el Señor de que todo va a salir muy bien. Quiero orar, mi amado hermano, por todas las personas. Yo quiero que usted me acompañe en esta noche en oración, y con esto salimos despedidos, recordándoles que tenemos nuestro servicio los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche, y mañana domingo, los domingos 9 de la mañana, tenemos también un servicio muy especial. Recordándoles también que tenemos nuestras páginas en las redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cristiana CDHA, y tenemos nuestras líneas telefónicas en WhatsApp, o línea telefónica como tal para consejería, el 310-280-3489, 321-263-8272, y si alguien va a presentar su ofrenda, sus diezmos, los invito para que llamen al teléfono 310-280-3489, y allí le estarán indicando cuál es el proceso para presentar sus ofrendas y sus diezmos. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana CDHA, clican en suscripción y después escriben allá en la campanita todas y le dan me gusta, y de ahí en adelante estarán recibiendo todas las notificaciones de nuestro canal Iglesia Cristiana CDHA. Recordarles, mis amados hermanos, que de mañana a noche tenemos nuestra cena, también comenzando el primer domingo del mes de agosto, estaremos presentándonos en la Cena del Señor, y una invitación que nos hacía el pastor Jorge Enrique el día jueves en el servicio. Empecemos nuevamente con nuestra canasta Unidos en Amor, algo que siempre hemos tenido durante estos 8 años largos de ministerio, en la que cada mes estábamos entregando 2, 3 mercados a una familia. Quizás este tiempo de pandemia nos había como estancado, parado un momento allí, pero el pastor nos invitaba este jueves a que volviéramos a hacer esto. Entonces, esa canasta Unidos en Amor, que sea usted bendiciendo una familia. Entonces, al mismo teléfono 310-280-3489, allí estaremos viendo cómo para recibir esos productos de la canasta familiar. Productos no perecederos, mis amados hermanos. Amén. Entonces, yo los invito para que oremos en esta noche para salir despedidos, y no se les olvide orar por estas personas que están pasando momentos difíciles. A la familia allá en Bogotá, a Sandra, a Yuri, a Diva, a nuestro hermano Santiago Cano, a Normita y a su bebé, que sea el Todopoderoso allí, colmándolos de muchas bendiciones y respondiendo a nuestras peticiones. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, precioso Dios. Tu palabra, Padre Celestial, nos enseña que por tus llagas hemos sido sanados, amado Señor, y que todo lo que está allí en la cruz del Calvario, Señor, fue llevado, todo pecado, toda enfermedad, Señor, fue allí derribada en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Colocamos en tus manos, amado Rey Celestial, la vida de Sandra, Señor, de la señora Diva, la vida del señor Yuri, Señor, allí en la ciudad de Bogotá. También colocamos en tus manos, Señor, la vida de la secretaria de salud del municipio, Señor, que también hemos escuchado que está pendiente, Señor, y de todas estas personas que están pasando quebrantos de salud, Señor, que tú los conoces, Señor. Visita en esta hora, Padre Celestial, las clínicas, las casas donde se están recuperando, Señor, estos personas que están pasando quebrantos de salud, Señor. Padre poderoso, allí por la vida de Santiago Cano, Señor, tú la conoces, cuál es la necesidad de este varón, amado Dios. Responde, Señor, seas tú
Señor, obrando. Seas tú, precioso Señor, glorificándote, precioso Rey Celestial, en este varón y en nuestra hermana Normita, Señor, que seas tú, Señor, allí llevando este embarazo final, Señor, que sea llevándolo como debe ser, amado Rey Celestial, que seas tú formando esta bebito, Señor, que está allí en el vientre de nuestra hermana Norma, Señor, que esté formándose conforme a tu voluntad, precioso Señor, en el diseño tuyo, Señor. Tú eres, amado Rey Celestial, el creador, Señor, el que da vida, precioso Rey. En el nombre de tu Hijo, amado Señor, te pedimos la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y no se les olvide nuestra cita mañana, 9 de la mañana. Voy a mirar cómo termina.